La frase quedó suspendida en el aire helado de la sala de juntas, tan afilada y pulcra como el borde de la mesa de cristal. Sofía, tu perfil ya no encaja con la visión de futuro de la compañía. No fue un grito, ni siquiera una reprimenda. Fue una sentencia pronunciada con la misma neutralidad con la que se anuncia la previsión del tiempo, por un hombre cuyo traje de 3.000 euros no tenía una sola arruga. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el sonido se retraía del mundo, dejando solo el zumbido eléctrico de las luces LED del techo. Podía sentir la mirada de los otros 3 ejecutivos, una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos. Mi vista se fijó en el bolígrafo de plata que el director, Javier, había dejado sobre un informe. Un Montblanc Meisterstück de 700 euros. Lo sabía porque yo le había regalado uno idéntico a mi exmarido hacía 2 años, en un intento desesperado por hablar su idioma, el idioma de las cosas que brillan y no sienten. El reflejo de la luz en la plata me taladraba la retina, un punto brillante y diminuto en el que se concentraba toda mi humillación. No dije nada, solo asentí levemente, un gesto mecánico que mi cuerpo realizó sin consultarme. Mi universo se había reducido a una gota de condensación que resbalaba lentamente por el exterior de mi vaso de agua. La seguí con la mirada, hipnotizada por su viaje predecible y silencioso sobre el cristal frío, hasta que se estrelló contra el posavasos de corcho con un impacto imperceptible. Así me sentía yo, una gota insignificante precipitándose hacia un final absorbente y opaco. El murmullo de Javier ofreciendo un paquete de salida generoso y hablando de reestructuración estratégica era un ruido de fondo, como el de un televisor en otra habitación. No oía las palabras, solo la música de mi propio fracaso. Me pregunto si alguna vez te has sentido así, como si te hubieran vaciado por dentro con una cuchara, mientras todo el mundo espera que sonrías y des las gracias. Quizás hayas vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque en ese momento, en la planta 42 de la Torre de Cristal, con Madrid a mis pies como una maqueta indiferente, me sentí la persona más sola del planeta, una extraña en mi propia vida, una pieza que de repente ya no encajaba en el puzzle que yo misma había diseñado con tanto esfuerzo. Levantarme de aquella silla fue el acto más difícil que había realizado en mis 34 años de vida. Sentía cada vértebra protestar, cada músculo negarse a obedecer la orden de fingir entereza. Mi traje de chaqueta, un Hugo Boss gris marengo que había elegido esa mañana por su capacidad de proyectar autoridad y control, se sentía ahora como un disfraz ridículo, una armadura de cartón empapada por la lluvia. Al ponerme en pie, el tacón de mis zapatos Manolo Blahnik resonó en el silencio con un clic agudo y antinatural, un sonido demasiado alto, demasiado frágil. Caminé hacia la puerta de cristal, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda. No eran miradas de malicia, sino algo peor, de compasión profesional, esa que se ofrece como un trámite antes de pasar al siguiente punto del orden del día. Al pasar junto a la recepcionista en el pasillo exterior, me dedicó una sonrisa tensa y fugaz. Devolví el gesto con una mueca que pretendía ser una sonrisa, pero que probablemente se parecía más al rictus de un animal herido. El aire acondicionado del pasillo olía a limpio, a un producto químico con aroma de pino que pretendía enmascarar el olor a ambición y al estrés que impregnaba la moqueta. La puerta de mi apartamento se cerró a mi espalda con un sonido sordo y definitivo, sellando el silencio. Dejé caer el bolso y las llaves sobre la consola de diseño del recibidor, y el ruido metálico fue una profanación en aquel templo del orden. Mi casa, un loft de 200 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, por el que pagaba una hipoteca de 4.800 euros al mes. Paredes de hormigón visto, muebles minimalistas italianos, una cocina de acero inoxidable que apenas usaba y un enorme ventanal con vistas a los tejados señoriales. Lo había diseñado todo para que fuera un reflejo de mi éxito, un santuario de control y perfección. Cada objeto en su lugar, cada superficie impoluta. Pero en ese instante, la perfección me asfixiaba. El espacio,
que antes me parecía un símbolo de mi triunfo, se había transformado en una jaula de cristal vacía. El silencio no era paz, era ausencia. El eco de mis pasos sobre el microcemento pulido era el único sonido, un recordatorio de mi soledad. Me quité los zapatos y el frío del suelo me subió por las piernas, un frío que parecía nacer del propio vacío que sentía en el pecho. Me detuve frente al espejo de cuerpo entero del pasillo, una pieza sin marco que parecía un portal a la nada. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, impecablemente vestida, con el pelo recogido en un moño bajo perfecto y un maquillaje sutil que ocultaba las noches de insomnio. Pero sus ojos estaban rotos, estaban deshabitados. Fue entonces cuando me fijé en mis manos. Las levanté lentamente, observándolas bajo la luz indirecta del techo. Dedos largos, uñas perfectas, con una manicura francesa discreta, la piel suave gracias a una crema carísima de La Mer que usaba cada noche. Eran las manos de una ejecutiva, manos que firmaban contratos, que tecleaban en un MacBook Pro, que sostenían copas de vino en eventos de networking. Eran manos que no sabían crear nada tangible, que no sabían arreglar nada que estuviera verdaderamente roto. Y de repente, como un relámpago en la oscuridad, apareció en mi mente la imagen de otras manos, las de mi madre. Manos pequeñas, agrietadas, con las uñas cortas y siempre un rastro de grasa negra incrustado en los nudillos, imposible de limpiar del todo. El contraste entre mis manos y el recuerdo de las de mi madre fue tan brutal que me hizo retroceder un paso. Ella, Elena, hacía 6 meses que no la llamaba. La última vez fue una conversación de 5 minutos para su cumpleaños, llena de silencios incómodos y preguntas superficiales por mi parte. ¿Qué tal en el taller? ¿Mucho trabajo? Yo evitaba hablar de mi vida, de mis reuniones, de mis viajes a Frankfurt o a Londres, porque sentía que cada palabra abría un abismo aún mayor entre nosotras. Hablábamos idiomas diferentes, vivíamos en planetas distintos. Ella en su pequeño taller de Carabanchel, un universo que olía a gasolina, a metal y a trabajo honesto. Y yo aquí, en mi burbuja aséptica, en un mundo que olía a ambientador de marca y a dinero. Había pasado los últimos 15 años construyendo meticulosamente esta vida, ladrillo a ladrillo, convencida de que el éxito consistía en alejarme lo más posible de ese olor a grasa, de esa dignidad humilde que yo había confundido con pobreza. Ahora, de pie en medio de mi carísimo salón, me di cuenta de que lo único que había conseguido era perderme a mí misma. Las manos de mi madre eran un mapa de su vida, cada cicatriz una historia. Recuerdo una línea blanca y fina en la palma de su mano derecha, de cuando se le resbaló una llave inglesa y se cortó con el borde afilado de un cárter. Tenía yo 8 años y lloré más que ella. Ella simplemente se envolvió la mano en un trapo sucio, apretó los dientes y siguió trabajando. Recuerdo la fuerza de sus dedos al aflojar una tuerca que parecía soldada por el óxido, una fuerza que parecía imposible en una mujer de su tamaño. Pero sobre todo recuerdo su tacto. Cuando me revisaba los deberes de matemáticas por la noche, su pulgar manchado de aceite dejaba una pequeña huella en el margen del cuaderno, una firma de amor y esfuerzo. Esas manos podían escuchar a los motores. Ella decía que cada coche le contaba lo que le dolía, que solo había que saber prestar atención. Podía diagnosticar un problema en la inyección solo por el sonido o detectar una fuga minúscula siguiendo una intuición que ningún ordenador podía replicar. Eran manos que sabían la verdad de las cosas. Y con la misma nitidez con que veía las manos de mi madre, apareció el rostro de Ricardo Vargas. No había pensado en él en años, pero de repente estaba allí, en mi memoria, tan real como si estuviera apoyado en el marco de la puerta de mi apartamento. Su sonrisa condescendiente, esa que no llegaba a los ojos, el olor de su colonia, una fragancia amaderada y cara que luchaba por imponerse al aroma dominante del taller. Recuerdo el brillo de sus zapatos italianos, tan fuera de lugar sobre el suelo de cemento manchado de aceite. Era un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, a que su dinero comprara no solo objetos, sino también el respeto y la sumisión de los demás. Su impaciencia era palpable, su desprecio apenas velado. Nos miraba a mi madre y a mí como si fuéramos una curiosidad exótica, 2 criaturas de un submundo que él visitaba por una emergencia desafortunada. Su presencia contaminaba nuestro espacio,
Un espacio pequeño y humilde, pero que hasta su llegada había sido un reino de dignidad y competencia. ¿Estás segura de que puede con esto, señora? No quiero que me haga perder más el tiempo. Las palabras de Vargas, pronunciadas hace más de 20 años en un taller de barrio, resonaron en mi cabeza y se mezclaron con las de Javier en la sala de juntas. Sofía, tu perfil ya no encaja. Eran frases distintas, pronunciadas en contextos opuestos, una en un entorno de grasa y herramientas, la otra en uno de moqueta y proyecciones de PowerPoint. Pero la esencia era la misma. Era el mismo juicio emitido desde una posición de poder, la misma duda sobre la capacidad, el mismo desdén. Vargas dudaba de mi madre por ser mujer en un mundo de hombres. Javier me descartaba porque, a pesar de todos mis esfuerzos por encajar, por adoptar sus códigos y sus símbolos de estatus, en el fondo sabían que yo no era una de ellos. Mi éxito era una anomalía, mi presencia una concesión temporal, que ahora, por necesidades estratégicas, me era revocada. En ambos casos, el veredicto era el mismo. No eres suficiente. No perteneces a este lugar. Me dejé caer en el sofá de cuero blanco, una pieza de diseño por la que había pagado una cantidad obscena de dinero en la feria de Milán. El cuero frío se pegó a mi piel. Durante años había creído que el dinero y el estatus eran un escudo. Pensé que si acumulaba suficientes éxitos, si mi nombre aparecía en las revistas económicas, si mi sueldo tenía 6 cifras, nadie podría volver a hacerme sentir pequeña. Nadie podría volver a mirarme con esa mezcla de lástima y superioridad. Me equivoqué. Había cambiado el taller de Carabanchel por un rascacielos en el Paseo de la Castellana, pero la dinámica era la misma. Solo cambiaban los disfraces y la sutileza de los golpes. Había luchado con todas mis fuerzas para escapar de un mundo y ser aceptada en otro, y al final no pertenecía a ninguno de los dos. Había renunciado a mis raíces, a la autenticidad de mi madre, a la honestidad de la grasa y el metal, a cambio de una ilusión de seguridad que se había hecho añicos con una sola frase. El control que había ejercido sobre cada aspecto de mi vida durante la última década se desmoronó. Fue como si una presa, agrietada durante años, finalmente reventara. Un sollozo seco y áspero se abrió paso desde lo más profundo de mi pecho, un sonido animal que no reconocía como mío. Me abracé a mí misma, temblando, en medio de aquel salón inmenso y silencioso que ahora parecía burlarse de mí con su opulencia vacía. No lloraba por el trabajo, ni por el dinero, ni por el estatus que acababa de perder. Lloraba por la niña de 12 años que hacía los deberes en una esquina del taller, la niña que creía que su madre era la mujer más fuerte del mundo. Lloraba por la joven que se había marchado a la universidad con la promesa de no volver a mancharse las manos de grasa nunca más. Lloraba por la mujer en que me había convertido, una arquitecta de mi propia soledad, una experta en construir muros tan altos que ya ni yo misma sabía que había al otro lado. La revelación fue devastadora. No había construido una fortaleza, sino una prisión. Me levanté y caminé como un autómata hacia el gran ventanal. La noche había caído sobre Madrid. La ciudad era una galaxia de luces parpadeantes, un organismo vivo y ajeno a mi dolor. Millones de vidas desarrollándose allá abajo, millones de historias cruzándose sin tocarse. Apoyé la frente en el cristal frío. El vidrio se empañó con mi aliento. Me sentí completamente invisible, una partícula de polvo flotando en un universo indiferente. Todos los logros, los bonus, los ascensos, los reconocimientos, todo se había disuelto en la nada, dejando al descubierto un vacío aterrador que no sabía cómo llenar. Había jugado un juego con unas reglas que no eran las mías, y había perdido. Y en la derrota me di cuenta de que ya no quedaba nada de mí, solo el eco de la persona que podría haber sido. Miré hacia abajo, a los coches que se movían como insectos luminosos por las arterias de la ciudad, y por primera vez no sentí vértigo. No sentí nada. Esa fue la primera vez que pensé en desaparecer. El recuerdo de Ricardo Vargas no se desvaneció. Al contrario, se instaló en mi salón como un fantasma con zapatos caros, y con él la imagen de mi madre, de pie, digna en medio de su universo de grasa y metal. Aquel día, con 12 años, mientras veía a mi madre rechazar el dinero de Vargas y entregarle en su lugar una lección de humildad, algo se rompió y se reconfiguró dentro de mí. Comprendí, con la claridad brutal de la infancia, que en el mundo existían 2 tipos de poder, el que nace del trabajo honesto y el que se compra con dinero.
y en mi mente inmadura el segundo parecía mucho más eficaz, mucho más seguro. Esa tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar las herramientas, tomé una decisión silenciosa pero inquebrantable. Yo nunca sería vulnerable. Nunca permitiría que nadie me mirara por encima del hombro. Acumularía tanto éxito, tanto dinero y tanto estatus que mi valor sería innegable, blindado contra el desprecio de cualquier Ricardo Vargas que se cruzara en mi camino. No quería la dignidad silenciosa de mi madre, quería el poder ruidoso de mis enemigos. Mi ambición se convirtió en un motor voraz. Me lancé a los estudios como si la vida me fuera en ello, porque en cierto modo así era. Cada sobresaliente era un ladrillo más en el muro que construía entre mi futuro y el taller de Carabanchel. Conseguí una beca para estudiar administración de empresas en una prestigiosa universidad privada, un lugar donde los apellidos compuestos eran la norma y yo era una excentricidad. Aprendí a modular mi acento, a disimular mis orígenes, a hablar de veranos en la costa y no de motores gripados. Fue un exilio autoimpuesto. Cada fin de semana que pasaba en la biblioteca en lugar de volver a casa era una pequeña traición, un corte deliberado de mis raíces. Mi madre nunca me lo reprochó. Al contrario, me animaba con un orgullo que me dolía, porque sentía que no lo merecía. Ella veía mi esfuerzo como una oportunidad, yo lo vivía como una huida. No estaba construyendo un futuro mejor, estaba escapando de un pasado que me avergonzaba, sin darme cuenta de que en esa vergüenza estaba enterrando la única parte auténtica de mí. El día que firmé mi primer contrato de trabajo con una de las Big Four, sentí una oleada de triunfo tan intensa que casi me ahogaba. El sueldo era astronómico, la oficina estaba en el corazón financiero de Madrid, y mi nombre, Sofía García, sonaba de repente importante. Lo primero que hice fue llamar a mi madre desde el taxi. Le conté la noticia con una voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba de euforia. Ella se alegró, por supuesto, pero su alegría sonaba lejana, como si le estuviera hablando desde otro país. «¿Y te cuidarán bien, hija?», preguntó. Su preocupación no era por mi carrera, sino por mi bienestar, una distinción que en aquel momento no supe apreciar. Ese fin de semana le compré un bolso de Loewe, un objeto absurdo y carísimo que desentonaba por completo con su vida. Lo aceptó con una sonrisa triste, lo guardó en su caja original y nunca lo usó. No entendí que no le estaba haciendo un regalo a ella, sino a mí misma. Era una forma de demostrarme que lo había conseguido, que ya no pertenecía al mundo de los trapos sucios y las llaves inglesas. Los primeros años en la firma fueron una prueba de resistencia. Dormía una media de 4 horas diarias, vivía a base de café y ensaladas precocinadas comidas sobre el teclado, y mi vida social se redujo a eventos de networking, donde todos sonreían pero nadie se miraba a los ojos. Aprendí el lenguaje de la ambición, un dialecto hecho de siglas, proyecciones financieras y una competitividad feroz disfrazada de colaboración. Me hice experta en detectar debilidades, en anticipar movimientos, en presentar el trabajo de otros como si fuera mío, sin dejar huellas. Me convertí en una máquina eficiente y despiadada, y la empresa me recompensó por ello. Cada ascenso, cada bonus, era una dosis de la droga que necesitaba para seguir adelante, una confirmación de que mi sacrificio estaba valiendo la pena. Pero por las noches, en la soledad de mi primer apartamento de alquiler, un estudio impersonal en el centro, el silencio era abrumador. A veces, en mitad de la madrugada, me despertaba con un olor fantasma a aceite de motor, y la nostalgia era tan dolorosa como una herida física. El contraste entre mi éxito público y mi colapso privado se agudizó con el tiempo. En las reuniones era la ejecutiva brillante, la que siempre tenía la respuesta correcta, la que cerraba los tratos más difíciles. Proyectaba una imagen de control absoluto, desde mi ropa impecable hasta mi agenda milimetrada. Pero al cerrar la puerta de casa, la armadura se resquebrajaba. Empecé a sufrir ataques de pánico, episodios de ansiedad que me dejaban sin aliento en mitad de la noche. Me sentía como una impostora, aterrorizada ante la idea de que alguien descubriera que, debajo de las capas de éxito y sofisticación, seguía siendo la hija de la mecánica de Carabanchel. Mi relación con mi madre se fue enfriando, no por falta de amor, sino por un abismo de experiencias que ya no sabíamos cómo salvar. Nuestras llamadas se llenaron de silencios. Yo le hablaba de fusiones y adquisiciones. Ella me hablaba de la artritis en sus manos. Eran dos monólogos paralelos que nunca llegaban a encontrarse. El primer gran dilema moral llegó con un proyecto de reestructuración en una empresa industrial que acabábamos de adquirir. Mi trabajo consistía en analizar la plantilla y proponer despidos para optimizar recursos. Pasé semanas estudiando hojas de cálculo, nombres, antigüedades y salarios. Eran solo números en una pantalla.
Pero un día visité una de las fábricas. Vi a los hombres y mujeres en la cadena de montaje, sus rostros cansados, sus manos encallecidas. Eran como la gente de mi barrio. Vi a mi madre en sus ojos. Esa noche, en mi hotel de 5 estrellas, vomité. Sentí una repulsión profunda hacia mí misma. Pero a la mañana siguiente me puse mi traje, entré en la sala de juntas y presenté mi informe con una frialdad que me heló la sangre. Recomendé el despido de 200 personas. Me felicitaron por mi objetividad y valentía. Aquel día vendí una parte de mi alma a cambio de una palmadita en la espalda y una bonificación de 5 cifras. El precio real de mis elecciones empezaba a ser demasiado alto. Me casé a los 30. Fue más una fusión estratégica que una historia de amor. Marcos era un banquero de inversión, igual de ambicioso, igual de ocupado, igual de emocionalmente inaccesible que yo. Nuestra vida en común era un ejercicio de logística. Coordinábamos agendas, no sentimientos. Nos veíamos en cenas de compromiso, en eventos benéficos, en vacaciones planificadas con 6 meses de antelación. Nuestro apartamento, el loft en el que ahora me encontraba sola, era nuestro escaparate, un espacio de diseño que aparecía en revistas de decoración, pero en el que nunca hubo calor de hogar. Hablábamos de mercados, de política, de planes de pensiones. Nunca hablamos de nuestros miedos, de nuestras tristezas, de ese vacío que ambos intentaban llenar con más trabajo y más cosas. El divorcio, 2 años después, fue tan civilizado y eficiente como la firma de un contrato. Repartimos los bienes sin una sola discusión, como 2 socios que disuelven una empresa. El día que él se fue, no sentí pena, solo un alivio aterrador ante el silencio que dejaba tras de sí. Hubo un momento, un punto de inflexión que entonces ignoré, pero que ahora regresa con una claridad demoledora. Mi madre tuvo que someterse a una operación de cadera. El desgaste de años de pie en el taller le pasó factura. Por supuesto, moví cielo y tierra para que la atendieran los mejores cirujanos en el hospital más caro de Madrid. Pagué todo sin pestañear. Me sentía orgullosa de poder ofrecerle eso, de poder solucionar su problema con una transferencia bancaria. Fui a verla el día después de la intervención. Estuve 20 minutos. Tenía una conferencia telefónica con Hong Kong que no podía aplazar. Entré en la habitación, le di un beso en la frente, le pregunté si necesitaba algo y me fui. Al girarme en la puerta, vi su mirada. No había gratitud, tampoco reproche. Había una tristeza infinita, la de una madre que se daba cuenta de que su hija sabía cómo comprar su salud, pero había olvidado cómo cogerle la mano. Ese día, la puerta que se cerró a mi espalda no era la de la habitación de un hospital, era la que me separaba definitivamente de ella. La culpa se convirtió en mi compañera constante, un zumbido de fondo que intentaba acallar con más trabajo, con más éxito. Cuanto más alto ascendía, más lejos me sentía de la persona que mi madre había criado. Me había especializada en un tipo de consultoría muy lucrativa, la optimización de procesos a través de la reducción de personal. Me llamaban la cirujana. Era famosa por mi capacidad para cortar la grasa de las empresas sin temblarme el pulso. Los directivos me admiraban, los empleados me temían. Yo me decía a mí misma que era necesario, que el mercado era así, que solo hacía mi trabajo. Pero cada vez que firmaba una lista de despidos, veía el rostro de los amigos de mi padre, hombres que habían perdido su empleo en la crisis de los 90 y que nunca se recuperaron. Estaba al otro lado de la barrera, infligiendo el mismo dolor del que había jurado proteger a mi familia. Me estaba convirtiendo en todo lo que despreciaba, en una versión trajeada y femenina de Ricardo Vargas. Las noches se volvieron insoportables. El silencio de mi apartamento amplificaba el ruido de mi conciencia. Empecé a desarrollar rituales obsesivos para mantener el control. Todo tenía que estar en su sitio, perfectamente alineado. Limpiaba la cocina a las 2 de la mañana, ordenaba mis libros por color, planchaba camisas que ya estaban planchadas. Eran pequeños actos desesperados para imponer un orden externo al caos que reinaba en mi interior. Mi hogar, que debía ser un refugio, se convirtió en un museo de mi soledad. Cada objeto de diseño, cada obra de arte contemporáneo, cada mueble minimalista gritaba la ausencia de vida, de risas, de afecto. Había construido la vida perfecta que se ve en las portadas de las revistas, pero era una vida sin alma, una escenografía impecable para una obra de teatro en la que yo era la única actriz y no había público. El éxito era una jaula dorada,
y yo misma había forjado los barrotes. Recuerdo una conversación telefónica con mi madre, unos meses antes de mi despido. Fue una de esas llamadas raras en las que ella parecía decidida a romper el guión. Yo le estaba contando, con un orgullo mal disimulado, mi reciente ascenso a socia de la firma. Esperaba su felicitación, su validación. Pero en lugar de eso, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando por fin habló, su voz era suave, pero su pregunta fue como un puñetazo en el estómago. «Sofía», dijo, «¿eres feliz?». Una pregunta tan simple, tan directa, y yo no tuve respuesta. Me quedé en blanco. El pánico se apoderó de mí. Empecé a balbucear excusas, a hablar de mis responsabilidades, del nuevo coche que me iba a comprar, de un viaje a Japón que estaba planeando. Desvié el tema con la habilidad de un político acorralado. Pero la pregunta quedó flotando en el aire, y su eco resonó en mi cabeza durante semanas. Por primera vez, alguien había mirado a través de mi armadura y había visto el vacío que había dentro. El juicio social, que tanto me había esforzado por manipular a mi favor, empezó a volverse en mi contra de formas sutiles. En mi propio entorno, el del éxito corporativo, mi dedicación absoluta al trabajo empezó a ser vista no como una virtud, sino como una carencia. Mis colegas hablaban de sus hijos, de sus escapadas de fin de semana, de sus hobbies. Yo solo podía hablar de trabajo. Me di cuenta de que para ellos yo era una herramienta útil, una pieza eficiente en el engranaje, pero no una persona completa. Me invitaban a cenas por compromiso, pero las conversaciones se detenían cuando yo me acercaba. Mi intensidad les incomodaba. Había adoptado la dureza del mundo de los negocios con tanto ahínco que había olvidado cómo ser simplemente humana. Me había convertido en un cliché andante, la ejecutiva solitaria y amargada. El respeto que había ganado era en realidad miedo, y la admiración que creía inspirar era solo una forma de mantener las distancias. La ironía más cruel fue que yo misma participé en las primeras reuniones sobre la reestructuración estratégica que acabaría con mi carrera. Yo misma defendí la necesidad de renovar perfiles y optimizar el capital humano. Utilicé la misma jerga deshumanizada que luego usarían conmigo. En mi ceguera, creía que esas reglas se aplicaban a los demás, nunca a mí. Me sentía intocable, esencial para la compañía. Recuerdo haber discutido con un colega que abogaba por un enfoque más humano. «Esto no es una ONG, es un negocio», le espeté con arrogancia. «Las emociones no pagan las facturas». En ese momento, creí firmemente en mis palabras. No me di cuenta de que estaba cavando mi propia tumba, que estaba defendiendo un sistema que devora a sus propios hijos en cuanto muestran el más mínimo signo de desgaste o dejan de encajar en el molde del momento. Estaba tan inmersa en el juego que no vi que yo también era una pieza prescindible en el tablero. Empecé a notar las señales, pero me negué a interpretarlas. Las reuniones a puerta cerrada a las que no me convocaban, las conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba en una sala, las miradas evasivas de Javier, el director que hasta entonces había sido mi mentor. La paranoia se apoderó de mí. En lugar de afrontar la situación, hice lo único que sabía hacer: trabajar más. Llegaba la primera a la oficina y me iba la última. Asumí más proyectos, me ofrecí voluntaria para las tareas más ingratas. Creía que si demostraba mi indispensabilidad, mi valor, estarían obligadas a mantenerme. Fue un eco desesperado de la lección de mi madre: demostrar tu valía a través del trabajo. Pero el contexto era radicalmente diferente. Ella luchaba por su dignidad en un mundo que la subestimaba. Yo luchaba por mi puesto en un sistema mercenario que no entiende de lealtad ni de dignidad, solo de beneficios. Mi esfuerzo no fue visto como compromiso, sino como desesperación. El día antes del despido, tuve una discusión con una analista junior de mi equipo. Era una chica joven, brillante y llena de idealismo. Me cuestionó una decisión en un informe, argumentando que aunque financieramente era la opción más rentable, éticamente era dudosa. En lugar de escucharla, de ver en ella un reflejo de la joven que yo fui, la humillé. La ataqué con una frialdad calculada delante de todo el equipo. «Tu trabajo es analizar datos, no tener opiniones morales», le dije. «Quizás este puesto es demasiado para ti». Las palabras salieron de mi boca y se quedaron flotando en el aire, venenosas. Eran las palabras de Vargas, las palabras de Javier. En ese instante me vi en el espejo de sus ojos asustados y sentí un asco profundo. Me había convertido en el monstruo. La revelación fue tan fugaz como dolorosa. La enterré inmediatamente bajo una nueva capa de trabajo y rabia, pero la semilla de la verdad ya estaba plantada. Y así llegué a la sala de juntas, desgastada,
paranoica, pero todavía aferrada a la ilusión de control. Cuando Javier pronunció la sentencia, una parte de mí no se sorprendió. Era la conclusión lógica de la historia que yo misma había escrito. Había traicionado todos mis principios, me había alejado de la única persona que me quería incondicionalmente. Había construido una vida basada en el miedo y la ambición, y el universo que tanto me había costado construir se derrumbaba sobre mí. El paquete de salida generoso, las palabras amables sobre mi contribución a la empresa, todo era parte del teatro corporativo. Un ritual para limpiar la conciencia de los verdugos antes de pasar al siguiente punto del orden del día. Acepté mi destino con la misma máscara de profesionalidad con la que había vivido durante 15 años. Asentí, me levanté y salí de la sala sin decir una palabra, dejando atrás los restos de mi vida cuidadosamente planificada. De vuelta en mi apartamento, el silencio ya no era solo ausencia, era una acusación. Cada objeto de diseño, cada superficie pulida, me devolvía el reflejo de mi fracaso. No el fracaso profesional, ese era solo el síntoma. El verdadero fracaso era humano. Había ganado el mundo que ansiaba y en el proceso había perdido mi alma. Me senté en el suelo frío de microcemento, con la espalda apoyada contra el enorme ventanal. La ciudad a mis pies era un espectáculo de luces indiferente. Por primera vez en mi vida no tenía un plan. No había un siguiente paso, un objetivo que perseguir, una meta que alcanzar. La estructura que había sostenido mi existencia se había evaporado. Solo quedaba yo, una extraña en mi propia piel, rodeada por los despojos de una vida que ya no me pertenecía. El teléfono sonó sobre la mesa de centro. En la pantalla iluminada aparecía el nombre. Mamá. No contesté. No podía. ¿Qué le iba a decir? Que el castillo que había construido con tanto esfuerzo se había derrumbado, que la hija exitosa de la que se sentía tan orgullosa era un fraude que acababa de ser desenmascarado. Dejé que sonara hasta que el contestador saltó. Su voz, cálida y ligeramente preocupada, llenó el silencio. Sofía, cariño, solo llamaba para saber cómo estabas. Hace días que no sé de ti. Llámame cuando puedas, ¿vale? Un beso. Cada palabra fue una puñalada. El amor incondicional que yo había despreciado y descuidado seguía ahí, esperándome, y la vergüenza fue tan abrumadora que me dobló por la mitad, ahogando un sollozo que no sabía que guardaba dentro. Me arrastré hasta el dormitorio y me metí en la cama sin quitarme la ropa. Me hice un ovillo bajo el edredón de lino egipcio, como una niña que se esconde de los monstruos, pero el monstruo estaba dentro de mí. Los recuerdos de las últimas 2 décadas se agolpaban en mi mente, no como una película, sino como una serie de fotografías fijas. El bolso de Loewe en su caja, la puerta del hospital cerrándose, el rostro asustado de la analista junior, la sonrisa condescendiente de Javier. Cada imagen era un clavo en el ataúd de la persona que había pretendido ser. Había luchado tanto por no ser mi madre, por no tener sus manos agrietadas y su vida humilde, que no me di cuenta de que ella, con su dignidad silenciosa y su amor por el trabajo bien hecho, era infinitamente más rica y más poderosa que yo. La pérdida del trabajo fue el catalizador, pero la explosión venía gestándose desde hacía mucho tiempo. Era el resultado de miles de pequeñas concesiones, de traiciones silenciosas a mí misma. Cada vez que había priorizado una reunión sobre una llamada a mi madre, cada vez que había pisado a un colega para ascender, cada vez que había silenciado mi conciencia para cerrar un trato, había estado arrancando un pedazo de mi propia humanidad. Había creído que el éxito era una acumulación, pero en realidad había sido una larga y lenta sustracción. Ahora, en la bancarrota emocional más absoluta, hacía inventario de lo que me quedaba, y la respuesta era nada. Ni amor, ni amigos de verdad, ni propósito, ni siquiera el trabajo que lo había justificado todo. Solo un vacío inmenso y una soledad que pesaba más que todos los edificios de la ciudad. Miré el techo de mi dormitorio, una superficie blanca e inmaculada. No lloré más. Las lágrimas se habían secado, dejando paso a una calma extraña y aterradora. La calma del que ha llegado al final del camino y se da cuenta de que no hay nada allí. Todos los miedos que me habían impulsado durante años, el miedo a la pobreza, a la irrelevancia, al desprecio, se habían desvanecido, porque lo que temía ya había sucedido. Me habían juzgado, me habían descartado, me habían hecho sentir que no valía nada, y había sobrevivido. El dolor era inmenso, pero ya no había ansiedad por el futuro. No había futuro que planificar. No había imagen que mantener. Por primera vez desde que era una niña, era libre. Libre de las expectativas, de la ambición,
de la armadura que me había asfixiado. Era una libertad terrible, la libertad del vacío. El amanecer empezaba a teñir de gris el cielo de Madrid. Llevaba toda la noche en vela, repasando mi vida como si fuera un expediente ajeno. Y en esa claridad fría y despojada, la verdad se hizo evidente. No era la pérdida de mi trabajo lo que me había destruido. Mi trabajo solo había sido el andamio que sostenía una estructura podrida por dentro. Lo que se había roto era la mentira en la que había vivido durante 15 años. La mentira de que el estatus te protege, de que el dinero te da valor, de que el control te da seguridad. Todo era falso. El único poder real, la única dignidad verdadera, era la que mi madre había demostrado en aquel taller mugriento hacía tantos años, la que nace de ser fiel a uno mismo, de hacer lo correcto aunque nadie te aplauda por ello. Y yo había traicionado esa lección de la forma más completa posible. Me levanté de la cama y caminé de nuevo hacia el ventanal del salón. La ciudad despertaba. El tráfico empezaba a sonar a lo lejos, el pulso de un mundo que seguía girando sin mí. Apoyé las manos en el cristal frío. Mis manos. Las miré de nuevo. Limpias, cuidadas, inútiles. Ya no representaban el éxito, sino la desconexión. Eran las manos de una extraña. En ese momento no sentí rabia ni autocompasión, solo un agotamiento profundo, existencial. El agotamiento de quien ha corrido una maratón en la dirección equivocada y llega a la meta para descubrir que no hay nada allí. Había tocado fondo. No un fondo dramático y cinematográfico, sino uno silencioso, íntimo y desolador. El fondo real, el lugar donde las ilusiones mueren y la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que queda. No había más escaleras que bajar, no había nada más que pudiera serme arrebatado. Mi identidad, construida sobre pilares de arena, se había disuelto. Mi orgullo, hecho añicos. Mi futuro, un lienzo en blanco. La mujer que había sido hasta ayer la socia de la prestigiosa firma, la ejecutiva implacable, había muerto en aquella sala de juntas. Lo que quedaba era solo esto. Una mujer de 34 años, sola en un apartamento demasiado grande, con el eco de la voz de su madre en la cabeza y un abismo en el pecho. Y en esa devastación total, en esa ausencia de todo, encontré una certeza, una única y terrible certeza, que paradójicamente era lo más parecido a la paz que había sentido en años. No había nada que proteger, nada que defender, nada que aparentar. El juego había terminado, y yo había perdido de forma definitiva. Esa noche comprendí que no quedaba nada por perder. El teléfono móvil vibraba sobre la mesa de centro de cristal, un zumbido insistente y violento en el silencio sepulcral de mi apartamento. Cada vibración era una sacudida eléctrica que me recorría la espina dorsal. Lo miraba como si fuera un animal peligroso, una serpiente a punto de morder. Llevaba horas así, ignorando las llamadas entrantes, los mensajes que se acumulaban, las notificaciones de un mundo que seguía existiendo sin mí. Mi universo se había contraído hasta caber en los 200 metros cuadrados de este loft, un espacio que ahora se sentía tan vasto y desolado como un paisaje lunar. El aire estaba enrarecido, pesado, como si el propio oxígeno se hubiera contagiado de mi parálisis. Me levanté del suelo, sintiendo el crujido de mis rodillas, y me acerqué al aparato con la lentitud de un sonámbulo. La pantalla se iluminó con una nueva llamada. «Mamá». El corazón me dio un vuelco tan brutal que tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Era la llamada que más temía y, al mismo tiempo, la única que podría tener algún sentido. La tentación de lanzarlo contra la pared de hormigón fue inmensa, destrozarlo, silenciarlo para siempre, silenciar la voz de mi madre, que con una simple pregunta podría demoler los últimos vestigios de mi orgullo. Pero no lo hice. Mis dedos, temblorosos, se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Vi las 7 llamadas perdidas que me había hecho en las últimas horas, 7 intentos de alcanzarme en mi torre de marfil en ruinas. ¿Qué le diría? ¿Cómo se le explica a una madre que la vida que has construido para demostrarle que eras mejor que ella, que eras más fuerte, se ha desmoronado como un castillo de arena? La vergüenza era una sustancia física, un lodo espeso que me llenaba la garganta y me impedía respirar. Pero el recuerdo de su voz en el contestador, esa calidez sin fisuras,
Ese amor que no pedía nada a cambio fue más fuerte que mi cobardía. Con un movimiento que me costó toda la energía que me quedaba, deslicé el dedo por la pantalla y acepté la llamada, llevándome el teléfono a la oreja como quien se acerca a un arma cargada. Sofía. Su voz no sonaba enfadada ni ansiosa, solo aliviada. Esa simple palabra, mi nombre pronunciado por ella, atravesó todas mis defensas. No pude responder. Un nudo se formó en mi garganta, tan apretado que dolía. «¿Estás ahí, hija?» Estaba preocupada. Silencio. Solo se oía mi respiración entrecortada y de fondo el sonido apagado de una radio en su cocina. Probablemente estaría preparando la cena, un gesto cotidiano y real en medio de mi catástrofe personal. Intenté hablar, articular una de mis mentiras bien ensayadas. «Estoy bien, mamá, solo mucho trabajo». Pero las palabras no salieron. Se quedaron atrapadas, ahogadas por la verdad. Ya no había trabajo, ya no había nada. La farsa había terminado. Y en el silencio que se alargaba entre nosotras, un silencio que ella no intentó llenar con palabras vacías, supe que lo sabía. No sabía los detalles, pero una madre siempre sabe cuando su hijo se ha roto. «Estoy en casa», conseguí susurrar, y mi propia voz me sonó extraña, como la de una niña pequeña que acaba de despertarse de una pesadilla. «¿Ha pasado algo, Sofía?» Su pregunta fue suave, sin presión, una puerta abierta por si quería entrar. Y entonces me rompí. No fue un llanto ruidoso, sino un desmoronamiento silencioso. Las lágrimas empezaron a caer, calientes y amargas, resbalando por mis mejillas hasta gotear sobre la seda de mi blusa. Apoyé la frente en el cristal frío del ventanal, viendo cómo las luces de la ciudad se desenfocaban a través de mi llanto. «Me han echado, mamá», dije, y la confesión salió con un hilo de voz. Desnuda, despojada de cualquier justificación o excusa. «Me han despedido». Lo dije y esperé el juicio, la decepción, el «te lo advertí». Esperé cualquier cosa excepto lo que vino a continuación. Esperé el golpe de gracia que confirmara mi fracaso absoluto, el eco de las palabras de Javier resonando en la voz de mi propia madre. Hubo una pausa al otro lado de la línea, tan solo un par de segundos que se sintieron como una eternidad. Podía oír su respiración tranquila. No hubo un suspiro de decepción, ni una exclamación de sorpresa. Cuando habló, su voz era firme, anclada en una certeza que yo había perdido hacía mucho tiempo. «Ah, era eso», dijo, como si le estuviera hablando del tiempo. Y entonces pronunció las palabras que cambiaron el curso de mi vida, la revelación que reordenó mi universo por completo. «Sofía, escúchame. A mí nunca me importó tu trabajo. Nunca me sentí orgullosa de tus ascensos ni de tu sueldo. Me sentía orgullosa de ti, de tu esfuerzo, pero siempre estuve preocupada, porque cada vez que te veía, tus manos estaban más limpias, más suaves, y unas manos que no se manchan son unas manos que no viven de verdad. Quizás ya era hora, hija, ya era hora de que volvieras a ensuciarte las manos, pero esta vez con tu propia vida». La verdad de sus palabras me golpeó con la fuerza de una ola, arrastrando los escombros de mi identidad prefabricada y dejándome en la orilla, desnuda y temblando, pero viva. No era el trabajo, nunca fue el trabajo. Era la desconexión, la esterilidad de una vida construida para impresionar a otros, una vida con las manos demasiado limpias. Mi madre no me veía como un fracaso, sino como alguien que por fin tenía la oportunidad de empezar a vivir. Había estado esperando, no a que triunfara según las reglas del mundo, sino a que regresara a las mías, a las nuestras. La revelación fue tan simple y tan profunda que me dejó sin aire. El castillo no se había derrumbado, simplemente me había liberado de mi propia prisión dorada, y en ese instante de claridad absoluta sentí que la historia de mi madre y la mía no eran dos relatos opuestos, sino dos partes de la misma búsqueda de la dignidad. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, es de dolor, no se ha vivido en soledad. El llanto que vino después fue diferente. Ya no eran las lágrimas amargas de la autocompasión, sino un torrente de alivio que limpiaba años de culpa y de impostura. Lloré por la niña que había abandonado el taller, por la mujer que se había avergonzado de sus raíces y por la hija que había creído que el amor de su madre dependía de sus logros. Me deslicé por el ventanal hasta sentarme de nuevo en el suelo, con el teléfono pegado a la oreja,
escuchando el silencio comprensivo al otro lado. No hacían falta más palabras. Ella me lo había dado todo con esa simple verdad. No me había perdido, solo me había desviado del camino. Y el camino de vuelta, aunque incierto y aterrador, existía. Por primera vez en 15 años, no me sentí sola. Estaba conectada a ella, a su fuerza, a su sabiduría de manos manchadas de grasa, y esa conexión era el único ancla que necesitaba en medio de la tormenta. «Ven a casa, Sofía», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era una orden suave, una invitación irrefutable. «Hay lentejas para cenar». La banalidad de la frase, la formalidad de esa oferta, fue lo que terminó de recomponerme. Lentejas, no una estrategia de crisis, no un plan de acción de 5 puntos, no un análisis de mis opciones de carrera. Lentejas, el sabor de la infancia, el calor de un hogar que yo había intentado olvidar. «Voy para allá», respondí, y mi voz, aunque rota, sonaba más firme, más mía, de lo que había sonado en años. Colgamos el teléfono sin más despedidas. No eran necesarias. El puente entre nuestros dos mundos, que yo había dinamitado con tanto esmero, se había reconstruido milagrosamente con unas pocas palabras honestas. La distancia entre el barrio de Salamanca y Carabanchel ya no era un abismo social, era solo un trayecto en taxi. Me quedé sentada en el suelo durante un largo rato, observando mi apartamento con una nueva perspectiva. Los muebles de diseño, las paredes de hormigón, las obras de arte abstracto, ya no me parecían símbolos de mi éxito ni de mi fracaso. Eran solo cosas, objetos fríos y caros que no podían darme lo que mi alma necesitaba. La opulencia que antes me asfixiaba ahora me resultaba indiferente, casi ridícula. Era una escenografía y la actriz principal acababa de abandonar el escenario. Me levanté y por primera vez en mucho tiempo mis movimientos no eran calculados ni rígidos. Había una ligereza en mi cuerpo, la ligereza de quien ha soltado una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Caminé por el espacio vacío y el eco de mis pies descalzos sobre el microcemento ya no sonaba a soledad, sino a libertad. Una nueva conciencia se estaba abriendo paso en mi interior, frágil pero tenaz, como un brote que emerge de la tierra quemada. La dignidad que había buscado en los despachos de lujo, en los salarios de 6 cifras y en el reconocimiento de extraños, no estaba allí. Siempre había estado en otro lugar. Estaba en la integridad de mi madre, en sus manos callosas, en su capacidad para encontrar la verdad en el corazón de un motor. Y estaba en mí, enterrada bajo capas de miedo y ambición. La dignidad no era algo que se ganaba o se perdía con un trabajo, era el acto de ser fiel a uno mismo. Y yo, por primera vez, estaba lista para empezar a serlo. La decisión se formó en mi mente, no como un pensamiento, sino como una certeza física. Iba a recuperar mi vida, no la que había construido, sino la que me pertenecía por derecho propio. Me dirigí al dormitorio, abrí el armario y aparté los trajes de chaqueta, los vestidos de cóctel y los zapatos de tacón. Al fondo, en una caja de cartón que había sobrevivido a varias mudanzas, encontré lo que buscaba: unos viejos vaqueros y una camiseta de algodón. Me quité la ropa de ejecutiva, esa armadura que se había convertido en mi piel, y la dejé caer al suelo en un montón informe. Al ponerme la ropa vieja, sentí como si mi cuerpo por fin pudiera respirar. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada seguía teniendo los ojos hinchados y el rostro pálido, pero había algo nuevo en su expresión, una chispa de determinación, un atisbo de la niña que una vez le gritó a un millonario que su madre iba a darle una lección. Ya no era una extraña, empezaba a reconocerme. Antes de salir, volví al salón y cogí mi teléfono móvil de la mesa. La pantalla estaba llena de notificaciones, correos del trabajo, mensajes de colegas expresando una falsa solidaridad, llamadas de headhunters. Era el ruido del mundo que dejaba atrás. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso, el símbolo de mi conexión a una vida que casi me destruye. Durante años había sido una extensión de mi brazo, mi herramienta de control, mi fuente de validación y de ansiedad. Ya no. Con un gesto deliberado y tranquilo, mantuve pulsado el botón de apagado hasta que la pantalla se fundió en negro.
El silencio que siguió fue el más puro y liberador que había conocido. Apagué el teléfono y por primera vez en años respiré sin miedo. El trayecto en taxi de Salamanca a Carabanchel fue un viaje a través del tiempo y de las clases sociales. Los edificios señoriales, con sus balcones de forja, dieron paso a fachadas de ladrillo visto. Las boutiques de lujo se transformaron en tiendas de barrio con los carteles gastados por el sol, y el aire, que en mi calle olía a perfume caro y a gases de escape de coches de alta gama, empezó a oler a vida real, a guiso casero escapándose por una ventana, a la humedad del asfalto recién regado, al aroma inconfundible de metal y aceite que emanaba de los talleres cercanos. Cada calle era un recuerdo, cada esquina una historia que había intentado borrar. Apoyé la cabeza en la ventanilla y observé el paisaje de mi infancia con los ojos de una extraña. No sentía nostalgia, ni pena. Sentía la extraña calma de un exiliado que por fin pisa tierra natal después de una guerra perdida. La guerra, me di cuenta, la había librado contra mí misma. El taxista me dejó frente al portal. El neón del bar de abajo parpadeaba, arrojando una luz intermitente y familiar sobre la acera. Respiré hondo. El aire de mi barrio ya no me asfixiaba. Subí los 3 pisos a pie, sintiendo el eco de mis pies en la escalera de terrazo. La puerta del apartamento de mi madre estaba entreabierta, como siempre. Desde el rellano, el olor a lentejas con chorizo me envolvió como un abrazo. Entré en silencio. Ella estaba de espaldas, en la cocina, removiendo la olla con una cuchara de madera, tarareando una vieja canción de la radio. La cocina era pequeña, abarrotada de vida, con imanes en la nevera y un paño de cocina colgado del tirador del horno. Era el antítesis de mi cocina de acero inoxidable, un espacio tan funcional y frío como un quirófano. Me quedé allí, en el umbral, observándola, la mujer que había criado a una hija sola a base de cambiar filtros de aceite y alinear direcciones, la mujer cuyas manos callosas habían pagado mi universidad, la mujer a la que yo había abandonado en mi carrera por el éxito. Se giró, como si sintiera mi presencia, y sus ojos se encontraron conmigo. No hubo preguntas, ni reproches, solo una sonrisa cansada y llena de amor. Se secó las manos en el delantal y abrió los brazos. Me aferré a ella, inhalando su olor a hogar y a trabajo honesto, y por primera vez en mi vida adulta me sentí segura. Los días que siguieron fueron una lección de silencio y simplicidad. No hablamos de mi despido, ni de mi divorcio, ni de los 15 años de distancia emocional que nos separaban. Hablábamos de cosas pequeñas, del vecino del cuarto que había puesto geranios nuevos, del precio del aceite de oliva, de si la tele se veía mal por culpa de la antena. Dormía en mi antigua habitación, en una cama que se me antojaba minúscula, rodeada de los pósteres de mi adolescencia y los libros que había dejado atrás. Por las mañanas, el sol entraba por la ventana sin cortinas caras que lo filtraran, un chorro de luz honesta y directa que me despertaba sin la alarma estridente de mi móvil. Empecé a acompañarla al taller. Al principio solo observaba, sentada en el mismo taburete donde hacía los deberes de niña. Luego empecé a ayudarla. Le pasaba las herramientas, limpiaba las piezas con un trapo, sintiendo cómo la grasa se incrustaba bajo mis uñas, manchando la piel que antes cuidaba con cremas de cientos de euros. Cada mancha era una pequeña victoria, la prueba tangible de que mis manos volvían a servir para algo real. Una mañana, mientras mi madre atendía a un cliente, me quedé sola en el taller. El sol se filtraba por el tragaluz, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como diminutos diamantes. El silencio solo era roto por el goteo de un grifo y el zumbido lejano del tráfico. Cogí una llave inglesa, fría y pesada en mi mano. Sentí su textura, el equilibrio de su peso. Era un objeto diseñado para un propósito claro: apretar, aflojar, arreglar. No había ambigüedad en su función. Mi vida hasta ahora había estado llena de conceptos abstractos: sinergias, valor de mercado, optimización de recursos, palabras vacías para justificar acciones que a menudo carecían de alma. Allí, sosteniendo esa herramienta, comprendí la belleza del trabajo tangible, la satisfacción de reparar algo que está roto, de devolverle su función, de crear orden a partir del caos con tus propias manos. Era una forma de dignidad mucho más sólida y perdurable que cualquier bonus de fin de año. Era la dignidad de la utilidad, de la creación, de la conexión directa con la realidad. El perdón no llegó como un evento dramático, sino como una lenta disolución de la rabia. Una tarde, mientras navegaba por Internet en el viejo ordenador del taller, vi una noticia sobre mi antigua empresa.
anunciaban una nueva fase de su reestructuración estratégica, con Javier, mi antiguo jefe, sonriendo en la foto. Hace más semanas, esa imagen me habría provocado una oleada de ira y humillación, pero en ese momento solo sentí una extraña y lejana compasión. Vi a un hombre atrapado en el mismo juego que a mí casi me destruye, un prisionero de su propio éxito, obligado a sonreír para la foto mientras probablemente su vida interior era tan vacía como la mía lo había sido. No sentía la necesidad de justicia ni de venganza. Mi justicia era esta, estar aquí, en un taller de barrio, con las manos manchadas de grasa y el corazón en paz. Él podía quedarse con sus salas de juntas y sus trajes caros. Yo había recuperado algo que su dinero nunca podría comprar. A mí misma. Cerré la página web y no volví a pensar en ello. Había establecido un límite, no con ellos, sino con mi propio pasado. Decidí poner en orden las cuentas del taller. Mi madre siempre lo había llevado todo en una libreta de contabilidad, con su caligrafía apretada y un sistema de organización caótico, pero que, de algún modo, funcionaba. Pasé días enteros delante del ordenador, creando hojas de cálculo, digitalizando facturas, optimizando los pedidos a proveedores. Usé las mismas habilidades que me habían hecho ganar una fortuna en el mundo corporativo, pero el propósito era radicalmente diferente. Cada número que introducía, cada fórmula que creaba, no era para aumentar el beneficio de unos accionistas anónimos, sino para aligerar la carga de mi madre, para darle la tranquilidad que se merecía después de toda una vida de trabajo. Ella me observaba con una mezcla de curiosidad y orgullo. «Parece magia lo que haces con esa máquina», me dijo un día. Yo sonreí. No era magia. Era mi forma de darle las gracias, de construir un puente entre los dos mundos, de demostrarle que la hija que se había marchado no lo había olvidado todo. Estaba usando mi cabeza, sí, pero por primera vez al servicio de mi corazón. Una tarde de sábado entró en el taller un chico joven con un coche viejo que hacía un ruido espantoso. Estaba desesperado. Había estado en 3 talleres y nadie le daba una solución, solo presupuestos desorbitados. Mi madre estaba ocupada con otro vehículo, así que, sin pensarlo, me acerqué yo. Escuché el motor, prestando atención como ella me había enseñado de niña. «Abre el capó», le dije. Mis manos, ya acostumbradas al tacto del metal, empezaron a buscar. No tenía la experiencia de mi madre, pero tenía su legado. Recordé una conversación de hacía años, una avería similar. Seguí mi intuición, y entonces lo vi. Un pequeño manguito de vacío, agrietado y casi oculto, que provocaba una toma de aire. Una pieza de 2 euros. Lo cambié en 5 minutos. Giré la llave y el motor sonó pejezto. El chico no se lo podía creer. Me miró con un agradecimiento tan puro, tan genuino, que sentí una oleada de satisfacción que ningún ascenso me había dado jamás. Mi madre me observaba desde la distancia, con una sonrisa que lo decía todo. En ese momento no era la ex ejecutiva Sofía García, era la hija de Elena, la mecánica, y nunca me había sentido tan orgullosa. Mi futuro es un lienzo en blanco. No sé si me quedaré en el taller para siempre, si buscaré otro trabajo o si empezaré algo nuevo desde cero. He vendido el loft de Salamanca y he cancelado la hipoteca. El dinero que me queda es suficiente para vivir sin lujos, pero con libertad. La libertad de elegir. Algunas mañanas me despierto y siento el vértigo del vacío, el pánico a la incertidumbre. Pero entonces respiro el aire de mi barrio, oigo la risa de mi madre en la cocina, siento el peso de una herramienta en mi mano, y el miedo se disuelve. He aprendido que la seguridad no está en un contrato fijo, ni en una cuenta bancaria abultada. Está en saber quién eres, en conocer el valor de tus manos y en tener un lugar al que poder llamar hogar. He vuelto al punto de partida, pero no soy la misma persona que se fue. Me fui buscando poder y he encontrado fuerza. Me fui buscando riqueza y he encontrado valor. Hoy sé que perderlo todo fue mi forma de volver a mí. Ahora me cuenta, de que ciudad o país você está me assistindo? Quero saber onde esta história chegou. Se você sentiu que esta história falou diretamente com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a ponte dessa mensagem para outra vida. Deixem um coraçãozinho se creem que o amor é mais poderoso que qualquer riqueza. Suscrevam-se para mais histórias de segundas oportunidades.